Bueno, buenos días, gracias por venir hasta el Bauen hoy. Mi nombre es David Corominas, soy español, soy inmigrante laboral y llevo 6 meses en Buenos Aires. Sin duda comenzaríamos con una bienvenida para todos, con este agradecimiento por estar aquí en esta mañana del jueves 8 de mayo. Gracias sin duda al Hotel Bauen. No es casual que hagamos esta presentación en este hotel como símbolo de lo que significa y ha significado y sigue significando. Y también queremos agradecer a algunos miembros de la querella contra el franquismo por sumarse y apoyarnos también en esta presentación. Os hemos convocado para daros una buena nueva, la noticia de un nacimiento. Es decir, si fuéramos Coca-Cola pondríamos una gran estrella en el firmamento argentino y os convocaríamos, pero como somos gente normal, con pocos recursos, hemos hecho un mailing, digital además, para que sea más barato, y os hemos convocado aquí. Esta criatura que ha nacido, esta criatura ya nata, no confundir con Jorge, está bautizada con el nombre de Podemos, y es una fuerza social, un movimiento popular heredero directo del 15M. Aquí lo conocéis como los indignados, ¿verdad? Ahora mis compañeros Laura y Pablo os van a dar más información sobre Podemos. Por mi parte, solo comentaros que hacemos nuestro bautismo como alternativa electoral en una convocatoria al Parlamento Europeo. Sabemos que el Parlamento Europeo es una institución poco democrática, o por lo menos que apenas es relevante en términos de decisiones en Europa. Los 766 parlamentarios apenas cuentan, porque en Europa, en este momento, mandan sobre todo gentes que no han sido elegidas. Lo hacen además con políticas que benefician al capital y luego propuestas que defienden a los ciudadanos. Por ejemplo, en España las políticas que se practican obedientes de Europa nos obligan a nosotros a estar aquí. Por suerte estamos muy contentos porque hemos sido muy bien recibidos y esto yo creo que se lo agradecemos a la gente de Argentina. También me gustaría comentaros que algunos, cada vez más, según indican las estadísticas y los periódicos, estamos cansados y furiosos de que nuestras vidas las gobiernen el Banco Central Europeo, el FMI y los intereses privados de las grandes corporaciones, que a su vez son defendidos por otras corporaciones mediáticas del estilo de Prisa, Mediaset, News Corporation. Yo creo que esta historia os suena aquí en Argentina, ¿verdad? Las políticas dictadas por la troika financiera, es decir, el FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, que son ejecutadas por nuestros gobiernos con exquisita diligencia, están dejando muchos daños colaterales. Entre ellos, y no somos los más afectados, nosotros mismos. Por eso, desde el exilio que sufrimos, queremos sumar nuestras fuerzas a la de esta criatura llamada Podemos, porque pensamos que sí se puede construir otra Europa, que sí se puede construir otra España y que sí se puede hacer política de otra manera. Por cierto, es curioso que la palabra troika en términos políticos tenga su origen en la Revolución Rusa. A lo mejor a alguno de vosotros os suena que tras la muerte de Lenin se formó un triunvirato llamado la troika de Zinoviev, Kamenev y Stalin, hasta que este último se hizo con el poder absoluto con genocidas consecuencias que todos sabemos. Aquí la pregunta que nos hacemos: ¿seguirá Angela Merkel el mismo camino? En fin, solamente comentaros ya para terminar mi intervención que ninguno de nosotros tres somos políticos profesionales ni estamos en ninguna lista. Nos hemos sumado a Podemos desde Buenos Aires, donde residimos, porque creemos firmemente que se abre una posibilidad de cambio. Le doy la palabra a mi compañera Laura. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos.
Mi nombre es Laura, tengo 23 años y estoy licenciada en periodismo por una de las dos universidades públicas que hay en Barcelona. Si bien puedo sentirme afortunada por haber sido becada los 3 primeros años de mi carrera, ahora creo que más que de un fortunio se trata de un milagro. Y esto lo digo porque produce verdadera angustia ver cómo los estudiantes universitarios en España aún permanecen a la espera de recibir una beca en este presente año, si es que están dentro del grupo, de este reducido grupo que aún pueden aspirar a la misma. También es alarmante comprobar cómo estos estudiantes universitarios no pueden encontrar un trabajo para pagarse los estudios, que en los últimos 2 años se han incrementado hasta un 60% en comunidades como Cataluña o Madrid. Si a esta situación se le suma la pérdida de empleo de los padres del estudiante o la quita de las pensiones de los abuelos de este estudiante, unos abuelos que han trabajado toda su vida para ahora ver que la pensión no les da ni para ayudar a su nieto a pagarse los estudios, el panorama es realmente desalentador. España ha sido el país de la Unión Europea, junto a Grecia, que desde el inicio de la crisis ha sufrido el mayor incremento del desempleo. La tasa de desocupados, como sabrán, se mantiene en el 26% y llega al 60% en el caso de los jóvenes. Pero lamentablemente, y por eso estamos aquí, a los que debería preocuparles la pérdida de la dignidad de los ciudadanos españoles, lo único que les interesa es responder a las exigencias de Europa, sin importarles tampoco la quita de la poca soberanía nacional que nos queda. ¿Y cómo lo hacen? Pues usando el dinero público, el dinero que es de todos los ciudadanos, para insertarlo en el sector privado. Si bien la deuda española correspondía en el 2007 a un 30-35% del Producto Interior Bruto, ahora corresponde ya al 100%. ¿Y esto por qué? Porque han rescatado los bancos privados utilizando el dinero de los ciudadanos. Y esto se traduce en la fórmula que llevan aplicando desde el inicio de la crisis, en recortes y más recortes en el sector público, tanto en vivienda, en sanidad, educación, en sistema de pensiones, entre muchísimos otros. Esto se llama privatizar, quitar derechos y destruir la soberanía de un país. Los que se enriquecen a costa de robar a los ciudadanos parecen no entender que los jóvenes profesionales que emigramos lo hacemos para encontrar un trabajo, por necesidad o por obligación. Como tampoco parecen entender que el éxodo de estos profesionales significa acabar con el sistema productivo de un país. En mi caso, llevo también menos de un año en Argentina y siento que mi país no hace nada por recuperarme, no hace nada por aprovechar los conocimientos que en su día adquirí gracias al esfuerzo de todos los ciudadanos al haber estudiado en una universidad pública. Porque ¿saben qué? Estamos hartos de oír cosas como que ni un solo impuesto es más alto para las grandes fortunas. Estamos hartos de que 1 de cada 4 personas en España sea pobre. Estamos hartos de que España sea el segundo país de la Unión Europea con el mayor índice de pobreza infantil. Estamos hartos de que cada día se dejen sin vivienda, se dejen en la calle, se desalojen a 100 familias. Estamos hartos de que España sea el país en el que más se incrementa la distancia entre ricos y pobres. Con estos datos es perfectamente entendible que la mayoría de los ciudadanos nos sintamos cada vez más alejados de una clase política que ni nos representa ni se preocupa por los problemas reales que afectan a la ciudadanía. Y cuando hablo de clase política me refiero tanto a la derecha tradicional como a la izquierda tradicional, que responden por igual a la Unión Europea. Personalmente, como ha dicho mi compañero, la mayoría de jóvenes de mi generación no había sentido interés en entrar en política, simplemente ejerciendo el derecho a voto ya era suficiente. Nunca había sentido la necesidad de formar parte de un proyecto político, un proyecto que a través de la participación ciudadana nos permite devolverle el sentido a la democracia en España. Ahora, gracias a Con Podemos, toda la indignación que sentimos, toda la indignación que acabo de exponer, puede volverse herramienta política para demostrar que juntos podemos cambiar las cosas y que juntos sí se puede. Gracias. Ahora vamos a poner otro vídeo de unos 2 minutitos.
Bueno, buenos días a todos y a todas. A mí me toca presentarles y contarles cómo y por qué surge Podemos. Lo que veíamos en el vídeo era un poco el camino que creemos que debemos tomar, ¿no? Plantar una semilla, como fue el 15M, como fueron los movimientos sociales en España. Podemos es básicamente la evolución de los movimientos sociales. Ellos toman el testigo, ellos toman el relevo. Yo soy Pablo Estruga. Emigré un par de ocasiones, tengo bastante experiencia en emigración, soy nacido en España, mi familia es de Argentina. Yo salí a las plazas ese 15 de mayo, salí, acampé, buscábamos un espacio de reflexión, buscábamos un espacio donde hacer política. Veíamos que nos estaban robando, veíamos que nos estaban culpando de una crisis que no habíamos causado. Todos estos argumentos siguen ahora en pie y los recoge Podemos. Nosotros pedíamos democracia, la democracia no nos representaba, o sea, los líderes no nos representaban, queríamos líderes nuevos, queríamos gente que salga de abajo. Y esto lo podemos ver claramente en el manifiesto que se convocó, que se redactó por la gente ese 15 de mayo, decía claramente: somos gente común, somos gente que nos levantamos todos los días para trabajar, para estudiar o para buscar un trabajo, somos gente que defendemos a nuestra familia y a nuestros iguales. Esto es básicamente el discurso que 3 años después recoge Podemos. Es decir, Podemos no nace como un partido político, Podemos nace como una fuerza social, toma realmente el relevo. En el 15M, en la acampada, yo aprendí lo que es militar, aprendí lo que es la política, aprendí lo que se puede hacer con la colaboración, aprendiendo unos a otros. Fue, sinceramente, un proceso brillante de colaboración popular en el que se transformó, se evolucionó, por supuesto. Yo evolucioné como ellos. Es decir, yo acampé, nosotros empezamos rodeando, llenando las plazas, buscando foros de debate. ¿De acuerdo? Esto se hizo en toda España y más tarde se daría en todo el mundo. Podemos verlo claramente en el consenso de mínimos que se alcanzó, cómo se relaciona Podemos con el 15M. El consenso de mínimos era muy claro, se pedía una reforma electoral, de la ley electoral, buscando más participación. Podemos, como ningún otro partido en España, lanza unas primarias, fue por internet y también presencial las votaciones, donde más de 33.000 personas participaron en unas primarias. Los candidatos salieron en muchos círculos, al fin y al cabo los círculos son asambleas populares que se fueron generando espontáneamente y salieron 160 candidatos que se presentaron a unas elecciones libres y durante unos días pudimos votar desde Argentina, desde cualquier lado, simplemente teniendo una identidad, un DNI, pudimos votar y pudimos participar. Esto para mí es un logro que deja claramente, responde claramente a ese principio que pedía el 15M, como era la participación ciudadana. Se pedía además en aquella reivindicación que la política no sea profesional, se pedía que la política se acercase al pueblo. Esto Podemos no puede recogerlo de otra manera, es decir, el programa electoral de Podemos se elaboró también mediante una colaboración, partiendo de una muy principios básicos, los elaboraron los círculos a través de internet. Esto es otro paso adelante que dio Podemos en recoger los reclamos de aquel 15M. La inmigración se vio un proceso en las acampadas después de muchos meses, mucho tiempo, que la gente se iba. Los jóvenes y no tan jóvenes se tenían que ir. Podían militar, pero necesitaban buscar su futuro fuera. Así como yo emigré, como yo, otros muchos amigos, pero nos fuimos con las ganas de seguir haciendo algo, seguir luchando desde todas partes, de donde estuviésemos, para intentar cambiar no solo la situación política actual de España, sino porque teníamos el deseo de querer volver. Y esto en Argentina se sabe muy bien. Aquí en 2001 salió muchísima gente porque el neoliberalismo nos echó, nos dejó sin oportunidades. Yo describo la situación de España cuando me preguntan como triste, es decir, negativa. Esto no puede ser una situación para la juventud. Entonces la gente salimos del país buscando ilusión, básicamente. Y lo más importante para mí es que esa militancia no paró. Esa ilusión se transformó en otros proyectos afuera y después de 4 años estoy participando en los círculos Podemos desde el exterior. Esto es porque nos importa, como a mí, a mucha gente, lo que está pasando en España, en el mundo en general, y queremos ser parte, o sea, queremos cambiarlo. En aquel 15M lo que decíamos era bastante claro.
pero bueno, para no extenderme mucho, voy a contar muy brevemente cómo se forma Podemos. Podemos nace el 17 de enero en Madrid, y la presentación a cargo de Pablo Iglesias, que luego sería el candidato número 1 después de esta votación, con más de 20.000 votos en esas primarias. La presentación sería clave, sería el mensaje que él lanzó en aquel día fue: dijeron las calles, dijeron las plazas que sí se puede, nosotros estamos aquí para decir que podemos. Es decir, no se puede estar más de acuerdo con la línea que los indignados, que la indignación que el pueblo llevó a aquellos momentos a las plazas. 3 años después somos, no todos por supuesto, pero recogemos la idea política y queremos convertirlo en un cambio democrático y en un cambio político. Queremos hacer política. ¿Cuáles eran las bases de las propuestas? Digamos, la idea principal que se planteó por aquello que decía que no nació como un partido político, sino que Podemos nació como una fuerza popular. Ellos se dijeron, Pablo y su núcleo, digamos, la gente allegada, que los promotores podríamos llamarlo, dijeron: necesitamos un apoyo de al menos 50.000 personas para poder seguir adelante, para convertirnos en fuerza o lo que la gente decida. Bien, en 24 horas se consiguieron 80.000 apoyos por internet. Esto la verdad que como no tiene precedentes, esto les dio mucha fuerza. El siguiente paso que se planteó fue buscar apoyos en la gente ya existente. O sea, somos conscientes de que no nacemos, somos el producto somos la causa de otras cosas que ya sucedieron. Se buscaron organizaciones, se llamó al 15M, partidos de izquierda que defendían los derechos humanos, al fin y al cabo. Se buscaron, se intentó llegar a consensos, y la condición, digamos, primordial era elaborar unas primarias, que la gente decidiese el camino que iba a seguir Podemos. Bien, esas primarias surgieron, como explicaba antes, de los círculos. Se decidió unas elecciones primarias, se votó y se creó una lista. La lista es de lo más heterogénea que podemos tener. Tenemos desde politólogos, tenemos el ex fiscal anticorrupción, está como número 3 en la lista. Deja claramente, atiende a otro reclamo del 15M, la lucha contra la corrupción. Es decir, hace poquito Carlos Jiménez Villarejo, que es el ex fiscal anticorrupción, escribió una nota y sacó como referencia en Podemos que lo que íbamos a hacer, lo que Podemos proponía contra la corrupción. Esto al fin y al cabo es muy necesario en tiempos donde el neoliberalismo acecha a Europa. Es decir, Podemos desde sus inicios ya lanza un mensaje de que no vamos a permitir esto. Bueno, todo esto lo que me hace referencia es que Podemos es un partido diferente. Y para no extenderme mucho, lo que me gustaría contar es cómo surgimos en Argentina y por qué surgimos en Argentina. Al fin y al cabo, nosotros fue una autoconvocatoria que hicimos el 22 de marzo pasado en frente a la embajada. Se seguía el mismo proceso que el 15M, es decir, las redes, se convocaba, se difundía, no nos conocíamos ninguno y de repente nos juntamos allí 40 personas. ¿Con qué idea? ¿Con qué objetivo? El común. No nos escuchan, es decir, tenemos mucho que decir, queremos cambio y ahí están los responsables, o por lo menos la voz que nos debería representar, como son los políticos. Para terminar, no sé si me estoy extendiendo mucho, simplemente diré el resumen que se decía en las presentaciones de Madrid, que al fin y al cabo es lo que nos representa. Nacimos indignados y mediante Podemos estamos convirtiendo en cambio político y en una democracia real. Esto es lo que queremos transformar la indignación. Creemos y creíamos que podemos cambiarlo, creemos y creíamos que podemos ayudarnos mutuamente, sabemos que unidos podemos, y básicamente lo que presentamos aquí, queremos volver a votar con ilusión. Por eso estamos aquí. Gracias. Antes de dar el turno de palabras, quería comentaros 3 cositas. En primer lugar, dar las gracias a la Mesa Nacional del Frente Grande por su adhesión a Podemos, en particular a María José Lubertino, que es la secretaria de Acción Política. Querríamos también agradecer a Carta Abierta, no solo porque están aquí varios de sus miembros, sino porque nos han invitado a comentar
Podemos, a presentar Podemos en su foro. Además, queremos anunciar que el día 17 de mayo, sábado, vamos a proyectar una película recién estrenada en España, una película documental sobre el 15M, Los Indignados. Todavía no tenemos cerrado el lugar, pero aparecerá en la página web y os avisaremos. Día 17 de mayo, sábado, una película documental sobre el 15M, Los Indignados. ¿A qué hora? A las 7. 7 u 8 aparecerá la convocatoria y os avisaremos. Y finalmente deciros que el día 22 os invitamos a una fiesta en un boliche en la calle Aguirre 28, se llama el boliche La Dignidad, en Villa Crespo, y será de 8 a 2 de la mañana y habrá diversión asegurada. Sí, es el día 22 porque el día 25 es la fecha electoral y queríamos hacer una especie, más que de cierre de campaña, porque nosotros más que campaña estamos exponiendo y presentando Podemos en la sociedad argentina, es un encuentro de fraternidad y de unos tragos. Así que el turno es vuestro, si queréis comentar algo, preguntar algo, adelante. Bueno, antes que nada, yo viví en Cataluña y sé la situación de la que se estoy viviendo, estuve en el 15 años también. Apoyo obviamente Podemos desde la creación y de antes también. Básicamente para lo que se está haciendo acá en Argentina con Podemos, ¿cómo pueden los españoles, en este caso, poder votar desde Argentina, por ejemplo, para las europeas y más adelante para las... Sí, bien. El objetivo, lo que buscamos con esta campaña era la visualización de Podemos, ya que los medios de comunicación, no, por supuesto, en España hablo, no le dan la voz a los partidos que nuevos empezamos. Entonces, la visualización en España y la visualización al gran... calculamos que son, las cifras son que son cerca de 300.000 los españoles con derecho a voto en Argentina. Entonces, la idea que se planteará para sobre todo las elecciones futuras, generales en España, imaginamos, es poder explicarles, para garantizar que tengamos una opción de voto aquí. Hace poquito se cambió la ley entre el Partido Popular y el Partido Socialista, hace un año atrás, cambiaron la ley de votación en el extranjero. Se creó lo que llamaron voto rogado. El voto rogado, muchas organizaciones ya lo están denunciando, las asociaciones populares ya lo están denunciando. Es un sistema por el cual, si estás emigrado, estás empadronado en el exterior, antes toda la vida te llegaba una papeleta que te llamaba a votar. Te decía, oye, aunque estés en el exterior, estás registrado en tu consulado, pues, sigues siendo español o del país que seas, y te llegaban las papeletas, te llegaba la opción de voto. Pues ahora no, ahora tienes que demostrar tu intención de votar. Y tienes un plazo que es bastante complicado, acceder a los trámites que tienes que hacer. Esto nos parece ridículo, nos parece una burla y nos parece sobre todo que tenemos que denunciarlo y nos ponemos en campaña para ello. O sea, el voto rogado es un intento más de olvidarnos y por supuesto no lo vamos a conseguir, no lo vamos a consentir porque tenemos mucho que decir. Bueno, con respecto a esto también, digamos, Podemos en este caso se encuentra en una posición bastante difícil, ¿no? Porque están siendo ninguneados por el poder, están siendo ninguneados por la prensa, pero apoyados por el pueblo en cierta medida y lo que tiene que ver con la nueva forma de comunicación que son las redes sociales, ¿no? Así, y lo que tiene que ver con esto de poder, a partir de las redes, lograr esto que están haciendo. Digo, esto ya es difícil en España, como por ejemplo para Pablo Iglesias, que se lo puede ver debatiendo en muchos canales, casi siempre en canales pseudos de izquierda, como La Sexta, que no me termina de cerrar que sea un canal de izquierda, porque creo que es, dentro de los medios españoles, creo que lo que es de izquierda, en realidad es una izquierda de derecha, pero no dejan de ser de derecha, ¿no? Y digo, si ellos tienen tanto para luchar allá, ¿cómo van a hacer ustedes acá con los medios hegemónicos que hay aquí, que digamos también ya ningunean lo que hay en el país? ¿Cómo los van a ningunear a ustedes, digamos, en la lucha, ¿no? Bien, la pregunta tiene como dos partes. Una, que yo creo que además es importante que para
vosotros os pueda quedar claro, en España medios generalistas, convencionales, progresistas, no hay nada. El compañero hablaba de La Sexta, es una cadena de televisión, propiedad de un grupo mediático conservador, y tiene algunos programas que le cede espacio, sobre todo de humor, para que haya una especie de crítica sarcástica progresista. Pero la cadena pertenece 100% a un grupo mediático conservador, ligado a los intereses corporativos e incluso a los Opus Dei. Esto por un lado. Entonces, en España hay cierre mediático para cualquier alternativa que no sea los dos partidos tradicionales, el Partido Socialista y el Partido Popular, que por cierto en Europa votan el 70% de las leyes de forma conjunta. El 70% de las leyes europeas son votadas por ambos partidos de manera conjunta. En Argentina sabemos que vota la comunidad española para elecciones europeas, vota muy poco. Hay 300.000 registrados con derecho a voto, y en las últimas 2 convocatorias electorales europeas no votó ni el 2%. Ni el 2%, o sea, votaron menos de 2.000 personas sobre 300.000. Por lo tanto, es una batalla que damos por perdida. Conseguir el voto, de verdad, damos por nuestros recursos, nuestros tiempos y nuestra capacidad, damos esa batalla por perdida. Por eso es muy importante vuestra presencia aquí, porque la batalla que vamos a dar no es la batalla del voto puro, del voto en la urna, sino de la visibilidad en esos espacios, primero espacios afines, espacios hermanos, espacios y luego tratar de trascender, y que nuestros compañeros en España vean que en muchos sitios, hoy es Argentina, en París, en Londres, en México, hay gente que se está moviendo y que está apoyando la iniciativa, porque esto les da muchos ánimos, y nos lo han dicho. Saber que aquí estamos con vosotros, que estamos aquí en Buenos Aires, que vamos a hacer actividades, a ellos les da pues una bolsa de oxígeno también para ellos. Entonces, ese es nuestro planteamiento. Damos un poco por perdido el voto concreto y queremos trascender y que se conozca la realidad y el proyecto. Una pregunta. Si puedes determinar con cierta simpleza y certeza cuáles son los objetivos que tiene de mínima y de máxima para... Bien. Yo creo que hay en los objetivos, hay unos objetivos que son procedimentales y unos objetivos programáticos finalistas. Nunca finalistas, porque siempre es un proceso. Por un lado, Podemos reivindica una forma de hacer distinta. La reivindica y la exige en las instituciones públicas. Y este sería un programa de mínimos. El hacer, el procedimiento, que asumamos todos los que participamos políticamente en las instituciones españolas y europeas, unos procedimientos más transparentes y más democráticos. Y por otro lado, en términos de máximos, te diría que el programa es ambicioso, pero es realista. Y se trataría de poner en práctica, curiosamente, ideas que se han desarrollado, por ejemplo, en Latinoamérica. El pararse con el tema de la deuda y decir hasta aquí. Vamos a hacer una auditoría de la deuda, qué deuda se puede y se debe pagar y qué deuda es ilegal e inmoral. Y esto se ha hecho, se puede hacer, y en Europa se podría hacer. Se plantean este tipo de cosas, ¿no? Por áreas ya entraríamos a hablar del programa, pero creo que es, a líneas generales, parar este tren alocado en el que estamos subidos, es decir, vamos a plantearlo un nuevo rumbo.
tiene que ver con volver a recuperar el pulso y el músculo de la inversión pública. Realizar una línea de demarcación para saber en qué lado queda cada uno colocado. Y me explico, la banca privada a lo mejor hay que dejarla caer. Y sin embargo, en las necesidades públicas de los ciudadanos debemos intervenir para sostenerlas. Entonces, hay una serie de cuestiones muy concretas de parar los desahucios, de parar las privatizaciones, de parar la salida de jóvenes de España, etc. Y luego, bueno, pues el sistema fiscal que viene siendo reformado continuamente por ambos partidos, volver a reconstruirlo, que fue uno de los logros democráticos del 78. La construcción y puesta en marcha de un sistema fiscal hasta el momento inexistente. Hablo del año 78, de la transición, y que ha venido deshaciéndose, recuperar ese pulso. Entonces, es muy ambicioso, pero es pragmático, y en este sentido no estamos solos en Europa, porque tenemos aliados importantes. No es la izquierda tradicional, como comentaba la compañera Laura, es una visión distinta, es una visión progresista, pero más allá del marco referencial de la izquierda. Y en Europa, si Podemos alcanzase a algún miembro electo, si consiguiera algún diputado, estaría encuadrado en las izquierdas, lo llamada izquierda alternativa europea, donde está, a lo mejor suena Syriza, que es el frente de izquierdas griego, que se salió de las opciones tradicionales del Partido Socialista y el Partido Comunista. Entonces estaríamos ahí trabajando por una visión de una Europa distinta. No queremos, y esto en el programa aparece, deshacer Europa, no queremos deshacer el euro, queremos que se trabaje de manera distinta en Europa y que el euro sirva para otras cosas, que el Banco Central, por ejemplo, tenga una inyección de transparencia y democracia que no tiene, y que se utilice el Banco Central Europeo como herramienta pública para generar desarrollo. Dos cositas. Yo soy querellante argentina por los crímenes del franquismo, en contra de los crímenes del franquismo. Entonces, mi pregunta son dos. Una, ¿qué piensa de los derechos humanos en España Podemos? Y la otra, si hay alguna posibilidad de que Podemos colabore o más apoye esta causa, ¿no?, que estamos siguiendo. Por supuesto que tendrán que consultar a las bases y demás. La segunda pregunta, te la respondo rápido y luego Laura nos está ayudando, independientemente. Sí, no, pero desde el principio. La Fundación para la Memoria Histórica y Emilio Silva, que no sé si lo conoces. Sí, muchísimo. Que es compañero y amigo, está muy implicado en Podemos. Para Podemos hay una urgencia que es el problemas de hoy con la gente, pero está absolutamente implicada en el tema de memoria, sin duda, porque de aquellos lodos vienen estos barros. Bueno, y una cosita, sin duda Podemos va a recoger todas estas cuestiones, porque Podemos lo que hace es cuestionar una democracia que, como siempre hablamos, una democracia que nace pactada desde la transición, escondiendo los crímenes de la dictadura. Por tanto, Podemos lucha por recuperar la memoria histórica, va a luchar porque se juzguen precisamente, lo que busca CEACUA, a todos los responsables de los crímenes del franquismo, y por supuesto van a atender a las demandas que vosotros planteáis. Todo esto se va a discutir, porque como hemos dicho, es un programa electoral elaborado por los propios ciudadanos y la mayoría, están preocupados por esta cuestión.
Pero ustedes como como viviendo en la Argentina, si nos podrían ayudar a nosotros los querellantes argentinos. Sí, sí, por supuesto, y bueno, como bien sabes, te invitamos a que estuvieras porque esta es nuestra intención, ¿no? Entre todos ayudarnos a recuperar los derechos que faltan por resolver en España. Bueno, muchas gracias. En relación a los derechos humanos, la primera, lo comentaba el compañero Pablo, lo primero que planteó Podemos es la Carta de los Derechos Humanos como primer ladrillo del edificio del movimiento. Es los derechos humanos por delante, y a partir de ahí los derechos humanos incluyen el derecho al trabajo, la dignidad, la tolerancia, ¿sabes? Entonces, de ahí parte, de ese básico, y ese es el mínimo de todos los que militamos en Podemos. Suena muy naif los derechos humanos a estas alturas del partido, pero en estos momentos en España es casi revolucionario. Basándonos un poco en la pregunta que hizo acá el compañero antes y en la respuesta que vos diste, yo quería preguntarte si podés definir, que nada a modo informativo para que nos podamos ubicar, ¿qué país de Europa acompaña el movimiento Podemos con mayor fuerza? ¿Cuál país o de dónde se vienen sumando? Porque nace en España, ninguna duda, y dónde encuentran el mejor caldo de cultivo. Más que nada, como digo, para informarnos, para tener un panorama. Disculpa, ahora el compañero responde a tu pregunta. Simplemente quería enlazar con la pregunta anterior, contestar a la compañera. El Círculo Podemos Argentina, o sea, nosotros, desde el primer momento empezamos a contactar con organizaciones. Tenemos una cita con Madres de Plaza de Mayo dentro de poquitos días. Queremos participar, por supuesto, con ellas, con ustedes. Sabemos que la Asociación Federico Lorca también trabaja luchando por los derechos aquí en Argentina. Queremos estar en contacto con ellos. Informamos de esto en España y enseguida obtuvimos respuesta de los participantes de Podemos. No conseguimos ponerle el audiovisual, pero mandaban un saludo muy cordial a toda la defensa de los derechos humanos. Durante la proyección de la película seguramente podamos ahondar más en este tema. Simplemente por contestarte. Bueno, gracias. Si no entiendo mal, tu pregunta viene por qué vínculos o qué complicidades encontramos en Europa desde Podemos, no desde el 15M. No. Desde Podemos. ¿De quién se viene sumando y o sea, dónde aparece la mayor fuerza sumatoria? Así como esta experiencia de Argentina, ¿en qué país europeo aparece con mayor Podemos es un fenómeno movimentista español, nace en España, se desarrolla en España y pronto entra en contacto. Pensemos que Podemos tiene 100 días de existencia, pero ya hay redes lanzadas con movimientos sociales, sobre todo del sur de Europa, que es donde encontramos las solidaridades por compartir el mismo lado de la balanza dentro de Europa. Entonces encontramos ahí complicidades y empatías mutuas. Para nosotros, para muchos de nosotros, un referente importante, de nuevo, es Syriza en Grecia, por la forma en que se han organizado, por la forma en que se han convertido en la fuerza número 1 de Grecia y tuvieron que intervenir los poderes europeos en las últimas elecciones griegas para impedir su victoria, porque fue una maniobra política en toda regla para impedir la victoria de Syriza. Y aunque Syriza tiene un referente en España que es Izquierda Unida, con la cual tenemos también muchas afinidades, y forman parte del mismo grupo en el arco político institucional del Parlamento, nosotros nos sumaríamos también ahí. En Italia, por ejemplo, no estamos tan cercanos al movimiento de la Cinque Stelle,
de Pepe Grillo es un referente y en algunos casos nos parece interesante, pero no tenemos esa vinculación tan estrecha por algunos tipos de procedimientos que llevan procedimientos internos democráticos y programáticos que nos diferencian, pero nos parece interesante también. Y en Francia, pues con diferentes movimientos sociales y hay contactos personales con la izquierda alternativa francesa y portuguesa. No así con el Partido Comunista Portugués, que tiene mucha fuerza, es uno de los partidos comunistas más fuertes de Europa, pero que nos diferencian importantes elementos internos de procedimiento. Es decir, el Partido Comunista Portugués es muy estalinista, todavía. Nada, una cosita así más anecdótica, y es que en relación aquí a como de círculos de Podemos, sobre todo ahí en Sudamérica, por lo que ha comentado mi compañero, porque nos programa se siente bastante identificado, Pablo Iglesias, que es el cabeza de lista de Podemos en España, siempre se refiere a que no queremos España sentirnos como la colonia del sur de Europa. Siempre utiliza este término un poco para hacer una comparación. Pues solo un tema que por ahí también es preocupante, hablando del tema de los derechos humanos y tanto de la época franquista, bueno, como se ve la justicia está a favor del franquismo con la negación de deportar a Villa el Niño como acaba de suceder. También lo más actual, como por ejemplo en Cataluña las muertes de Juan Andrés Benítez, de Juan Pablo Torroija, argentino por cierto, muerto en una prisión de Gerona, en una comisaría. También otros colombianos, como lo que está pasando con los CIES, con los centros de internamiento de extranjeros. Digo, me parece que a nivel de movimientos de derechos humanos ustedes tienen muchísimo trabajo por hacer, en España desde ya, pero sobre todo a la hora de poder darlo a conocer en Argentina. En Argentina, de lo que es el tema de los centros de internamiento de extranjerías, de lo que tiene que ver con el tema de las muertes de argentinos, latinoamericanos y africanos, porque comúnmente arrancan por ese lado. Por ejemplo, Juan Andrés Benítez, que se lo considera como un empresario gay, que simplemente estaba pidiendo un derecho y la policía literalmente lo mata en la calle. Digo, todo este tipo de cosas en Argentina, sobre todo en los medios de comunicación masivos, no se informan. ¿De qué forma ustedes van a poder tratar de que acá en Argentina se den a conocer este tipo de cosas que son reales sobre esta España dictatorial, ¿no? que existe hoy? Curiosamente, estábamos preparando los españoles que nos encontramos, como decía mi compañero Pablo, el día 22 de marzo en la embajada, nos encontramos a través de las redes y fuimos a la embajada en apoyo a las marchas de la dignidad que estaban ocurriendo en España. Y este grupo de españoles que allí nos juntamos, empezamos a preparar una campaña de visibilización de la represión del Estado español contra sus ciudadanos y otros ciudadanos extranjeros. En ese momento apareció Podemos y decidimos priorizar el momento electoral, pero continuaremos con esa labor de visibilidad del impulso represivo del actual Estado español, tanto contra la movilización social y la protesta. Hacer un escrache está penado con cárcel en este momento en España, para que veáis un poco dónde estamos, y con la propia represión policial ante todo el hecho migratorio y el uso de la violencia indiscriminada por parte de las fuerzas represivas del Estado. Por completar simplemente un par de anécdotas sobre esto. Decir que las marchas de la dignidad salieron a la calle muchos grupos en contra de la ley Mordaza. La ley Mordaza es una ley que hace poquito presentó el Partido Popular, como no puede ser de otra manera, para eso, controlar los movimientos sociales, todo lo nuevo que surge, todo lo que se les escapa, ellos lo controlan, lo callan y lo intentan hacer desaparecer. La ley Mordaza, entre otras cosas, lo que dice es que no se puede sacar fotografías a un policía pegándole a la gente.
Es decir, Y a la gente pegándole a un policía. Sí. eso ya directamente es terrorismo, que eso es un apelativo que nos ha descrito según ellos mucho. Entonces, por supuesto que podemos trabajar en difundir esto, el Círculo de Argentina más si puede, porque al fin y al cabo lo hemos sufrido, sabemos acá lo que significa también la represión, somos conscientes de ellos. Y por supuesto que no somos ajenos, es decir, yo podría contar una anécdota que influye al Partido Popular de acá de Argentina, que tienen una sede aquí cerquita. Ellos estaban celebrando una convención en Valladolid, en Argentina, en España, perdón, con todo el Partido Popular. Estaban celebrando, tienen una foto en su página web muy alegremente con Rajoy, con Mariano Rajoy. Bueno, pues a 50 metros de allí, compañeros míos, compañeros de mi asamblea, estaban siendo reprimidos. Eran un grupo de 50 personas, o sea, no generaban ningún peligro, ni estaban más que haciendo una demostración, denunciando que allá adentro se estaba celebrando un encuentro, un meeting, celebrando algo que España no tiene nada que celebrar. Bueno, pues la policía actuó de manera descontrolada, es decir, ellos simplemente tienen la orden de disuadir todo movimiento, cualquier cosa que pase, y no miran, no piensan quién tienen enfrente. Al fin y al cabo, en esta línea vamos a trabajar y vamos a denunciar. Como tenemos un bar aquí arriba, podríamos, si alguno quiere seguir charlando de una manera un poco más informal, o tomar un cafecito y seguir platicando ahí arriba. Y sin duda, una vez más agradeceros el hecho de que estéis aquí. Acordaos de la fiesta.